El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos con nuestro invitado, con el doctor Pedro Angulo Arana. Él ha sido fiscal anticorrupción, paz decano del Colegio de Abogados del Perú, y le damos la bienvenida al doctor Pedro Angulo Arana. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a ustedes. Mi saludo a todo su público. Bien, hacíamos un comentario al inicio que, si bien es cierto, y eso seguramente está registrado en la historia, uno de los gobiernos definitivamente más corruptos, no ha sido el más corrupto, pero uno de los más corruptos, ha sido en los últimos 40 años, digamos así, el de Fujimori en alianza con Montesinos, y que al final de cuentas ya vemos las consecuencias. Y la pregunta que nosotros nos hacemos con toda esa experiencia, sin embargo, parecería de que nuestras autoridades, nuestros presidentes, no aprendieron la lección y uno tras otro siguió incurriendo en estos problemas de corrupción, y donde se llega al nivel de que ya ser presidente de la República en los últimos años ya viene a ser sinónimo de corrupción en el Perú. Y están involucrados, para no repetir los nombres de los que ya conocemos. ¿Qué cree que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Inclusive el actual presidente Castillo involucrado, ya investigado seguramente, pero ¿por qué ese comportamiento? ¿Por qué el tema de los gobiernos locales, los gobiernos regionales? En las regiones, en vez de ver mayor desarrollo, vemos mayor atraso, más robo, etcétera, etcétera. ¿Estamos llegando a un límite con la corrupción en nuestra sociedad? ¿Nuestra sociedad está llegando a ese límite? Es una muy importante pregunta que todos nos la hacemos. En realidad, yo lo que creo es que el tema es muy visible porque las personas que se dedican a la política a la larga y en el tiempo, en los niveles que sea, alcaldías distritales, provinciales, gobernantes regionales, presidentes de la República, ministros, quedan involucrados en los temas de corrupción. Y esto tendría que ver con que tenemos que pensar que hay personas que llegan al poder, se organizan para llegar al poder, es decir, fundan partidos políticos, no con la idea de asumir un compromiso con la sociedad, mejorarla, sino simplemente llegar al poder para hacer lo que los anteriores han hecho, es decir, beneficiarse, ¿no? Tenemos mucho conocimiento acerca de personajes que eran pobres, llegan a la política y luego terminan millonarios con negocios, con vinculaciones, a veces con minas, con diferente tipo de riqueza, ¿no? Negocios universitarios. Entonces, la realidad es que el poder es visto por muchos como un modo de enriquecimiento, y probablemente no estoy diciendo que todos los que se dedican a la política tengan la misma intención, pero los electores no estamos distinguiendo bien, no estamos viendo los perfiles, los antecedentes adecuadamente, nos estamos dejando seducir por los regalos, de tal modo que se vota por aquellos que no se debería de votar. Y al final el resultado es que se descubre que no tenían ningún compromiso social, que todo su discurso era mentira y que lo que querían era enriquecerse a través del poder. Eso es lo que nosotros estamos constatando. Dígame, doctor, ¿es un problema de la persona o es el sistema que está corrupto y que necesariamente va a tener que caer en esa licuadora
y confundirse con el resto. Yo creo que va por ambos lados, ¿ah? Va por el sistema que es proclive a la corrupción, que hay una historia detrás de corrupción. Han habido presidentes que yo diría que no solo eran corruptos, sino que tenían una gran capacidad de corromper. Y entonces hay partidos políticos que han ingresado dentro de la corrupción. Si hablamos de que algunos pueden ser identificados como criminalidad organizada, estaríamos acercándonos a esto. La organización ha sido utilizada para el enriquecimiento, para hacerse de dinero. Entonces, eso es desvirtuar totalmente la labor política. ¿Y por qué? Nos preguntamos, hay personas que a pesar de que descubren eso, siguen allí detrás como partidarios de partidos políticos, de líderes que están involucrados en ilícitos. Es que no reconocen la necesidad de trabajar políticamente. Ellos lo que quieren es que el líder llegue para repartirse la torta, como se dice, para tener cargos públicos. Entonces, esos partidos deberían de ser inelegibles para un buen ciudadano. Y yo diría que no es un problema peruano, porque nosotros tenemos, por ejemplo, para recordar dos, el discurso del Papa, que dice que las personas que les interese el dinero no deberían de dedicarse a la política. No, hagan empresa, hagan cualquier cosa, eso no es malo, pero no se dediquen a la política. Y lo mismo dijo el presidente Mujica de Uruguay. No es bueno que las personas que aman el dinero se dediquen a la política. Entonces, hay un perfil de personas que no deberían de dedicarse a la política, hay un perfil de personas que nosotros no deberíamos de elegirlos, y hay otro perfil que sí debería de ser el elegible. Y el ciudadano tiene que distinguir entre ambos, porque ya sabemos que el que le gusta la plata, una vez con el poder, definitivamente lo que va a hacer es lo mismo que ya tiene antecedentes de que ha hecho. Y estamos mal los ciudadanos que siempre están detrás de aquel que está descalificado moralmente, pero que sin embargo sigue siendo el líder político que aspira a llegar a la presidencia. Desgraciadamente, de esos tenemos varios. No va a ser ninguna sorpresa que si alguno de ellos llegara, después esté involucrados en procesos penales, porque ya se ve, pues, como dice el dicho, ¿no? Gallina que come huevos aunque le quemen el pico. Ahora, el otro día estábamos haciendo un comentario acá en el programa y personalmente llegaba a la conclusión de que el centro o donde se gesta, digamos, la corrupción es en los propios partidos políticos, por su estructura que tienen, por la forma. No hay ideología, no hay doctrina, no hay línea política, no hay estatutos, no hay reglamentos, no existe nada, simplemente es el dueño del partido político, en general. Pero la otra observación que hacía mi estimado doctor Pedro Angulo es de que frente a esta situación de los partidos políticos, se desprecia el sistema mismo, o sea, el sistema democrático que mucha gente lo defiende y que yo personalmente muchas cosas lo cuestiono, no respeta el derecho que yo tengo de votar en blanco y viciado, porque creo que ninguno de esos partidos me representa. Pero a la hora del escrutinio y a la hora de contar los votos, el voto viciado y voto en blanco no figuran, no son contabilizados. Por eso es que tenemos presidentes que salen con el 20%, con 5 millones de votos, con 4 millones de votos, que no representan pues a los 20 millones de electores que tiene el Perú. Ese mecanismo de corrupción, porque para mí eso es un mecanismo de corrupción y lo hemos visto también en la OMPE, cómo se han inscrito partidos o aparecieron partidos que nunca solicitaron firmas. Ese es el sistema que yo creo que está podrido. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo, efectivamente, ¿no? Porque las personas que hoy en día están empoderadas precisamente son esos partidos políticos, mayormente, por lo menos en su mayoría, que están cuestionados, sus líderes que tienen procesos penales de muchos años y que todavía no sabemos por qué no terminan tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, ¿no? Esos procesos ya son más antiguos que inclusive los de Odebrecht, los que estamos reclamando que deberían ya de iniciarse los juicios orales, y todavía no sucede nada. Muchos son por lavado de activos. El problema, sí, es que esas personas llegan al Congreso, tienen representación, y ellos son los primeros interesados, por ejemplo,
el cerrar las posibilidades de que se unan nuevos partidos, ¿no?, que se registren en el Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos las últimas elecciones. Los que llegaron al Congreso cerraron toda posibilidad, no llegó a inscribirse ni un solo partido nuevo. Y nosotros sabíamos que conforme a las reglas electorales, los que iban a quedar iban a ser pocos, quizá 4 o 5. Sin embargo, modificaron la norma para que ingresen aproximadamente unos 9 o 10. Es decir, ellos mismos, como ya están empoderados, tratan de que el sistema no los saque y que otros no puedan ingresar. Es decir, ellos se convierten en el cuello de la botella que impide el cambio. Recordemos que en la época del señor Vizcarra, como el señor Vizcarra estaba arrinconado contra la pared por la mayoría en el Congreso, ¿qué optó? Apoyarse en el pueblo, apoyarse en la movilización, en las marchas, y con eso fue que sacó el referéndum para hacer algunas modificaciones. Las modificaciones eran buenas, eran necesarias. Él simplemente las utilizó para contrapesar, pero luego, cuando terminó, ya lo sacaron a él, nuevamente un retroceso. Otra vez llegan los mismos que están ahí y que impiden que otros lleguen. Entonces, el problema es que sí, reconociendo lo que se han mencionado, tenemos que nuevamente recurrir a opciones que sean diferentes para que se produzca la modificación. La modificación de la política, yo recuerdo que había un libro de Carlos Iván de Gregori, La antipolítica, ¿no?, la década de Fujimori. Allí él analizaba que Fujimori aprovechó el hecho de que no había existido una reforma política, los partidos no habían querido renovarse, los liderazgos ya eran antiguos, nadie quería soltar nada, y entonces él lo llamó la mazamorra negra, y así como Vizcarra arrinconó en su época a todo el Congreso, él arrinconó a toda la política, pero después regresaron los mismos, y la corrupción continuó. El problema, como digo, es que sí tiene que darse una reforma política, una reforma a nivel de las leyes de los partidos políticos y todo, para dar facilidad de que los que lleguen no sean que llegan por la plata nada más, porque tienen capacidad de formar circuitos, formar locales partidarios, pagar para que se consigan firmas o para que la gente se inscriba. Mientras todo esté vinculado a dinero, definitivamente no vamos a cambiar nada. Hay países que han logrado renovación gracias a que no todo está en el dinero, ¿no? Por ejemplo, Corea. Entonces, el tema, por ejemplo, de que los partidos ya no deben invertir y todos reciben una misma cantidad, eso es algo positivo, eso ha sido un avance, pero tienen que darse otros avances para que ya no existan los dueños de los partidos, para que exista democracia, para que realmente haya renovación, para que el presidente del partido lo sea, no porque es determinada persona, sino porque en elecciones gana eso. Desgraciadamente eso pues no existe. Aquí en el Perú sí hay dueños de partidos. Doctor Pedro Angulo Arana, ex fiscal anticorrupción, el análisis que usted hace verdaderamente es correcto, es, yo diría, acertado en todo lo que está señalando. Usted ha sido fiscal anticorrupción. Vemos que en la Fiscalía Anticorrupción no veo yo avances, ¿no? Porque en el análisis que usted hace, por ejemplo, hay lo que se refiere en los políticos, por ejemplo, los políticos o las personas que ustedes investigan. Se conoce a las personas los signos exteriores de riqueza. Para complementar lo que usted señala, llega por decir, un alcalde, un gobernador o un congresista o un presidente, y a los 15 días o un mes ya se muestran signos exteriores de riqueza en esa persona. Empieza la investigación fiscal, pasan años de años, hay pruebas correspondientes y de eso pues hay infinidad de casos, ¿no? Pero no hay avance, o sea, no se ve lo último en el caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años ya va del caso Odebrecht, ¿no? La parte fiscal que tiene que acusar no acusa, y podemos señalar muchos casos que han quedado en la parte de la investigación y sin acusaciones, ¿no? Habiendo pruebas correspondientes. Y es correcto también el análisis que usted dice de que
la política, pues los políticos, así como usted mencionó el Papa, si se quieren dedicar a hacer plata, que vayan a ser empresarios. El político tiene que ser, es una persona natamente, tiene que ser una vocación de servicio la que debe de existir, ¿no? No en función de pensar en el dinero. O sea, yo no me hago político, ni voy al Congreso, ni postulo a ser alcalde, ni a ser gobernador, porque me voy a enriquecer, porque voy a ganar dinero, porque ya se sabe que esa persona que va ahí va a robar al Estado, ¿no? Ya sabemos ese tipo de cosas. Entonces, tienen que haber normas claras al respecto de eso, la vocación de servicio, que está faltando acá. Como usted ha señalado acá, mucha gente pues ha confundido y piensa que los partidos políticos son empresas donde está el dueño, hay un señor Acuña, plata como cancha, ¿no? Y así sucesivamente personas que hablan, llegamos inclusive a gente que dice, hasta allá la gente se contagia, la población que ha votado se contagia y dice, bueno, este político es malo, pero hizo obra, no, robó poco, o sea, calificamos cosas que no se deben calificar de esa forma, o sea, hay toda una serie de distorsiones que se dan, pero que debe partir también por el sistema de control, por los sistemas de control. Y en ese caso, usted que ha sido fiscal anticorrupción, ¿qué hacer también con esta fiscalía? ¿Ustedes tienen todas las armas para verdaderamente combatir la corrupción? ¿Qué está faltando? ¿Qué está fallando para combatir efectivamente la corrupción, doctor Pedro Angulo? Gracias por la pregunta, muy, muy importante. En realidad nosotros lo que antes hemos visto, y es un poco de recordar historia, es que las instituciones públicas peruanas siempre han tratado de ser infiltradas. Nosotros solemos escuchar que se dice que las instituciones en el Perú son débiles, pero eso tiene que ver con una tradición. Nosotros sabemos que la tradición peruana es el presidencialismo, ¿no? La figura del presidente ha estado por encima del Congreso, y ha establecido lo que se decían a veces dictablandas, ¿no? Gobiernos muy fuertes, un poco autoritarios. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en los momentos difíciles, complicados, ellos han llegado a infiltrar las instituciones. No es una nueva noticia decir que en un momento el Poder Judicial y el Ministerio Público estuvieron muy filtrados por personas apristas. Y más tarde fue grosero durante la época del señor Fujimori la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público, donde habían personas encargadas, ¿no?, de llevar la batuta de las instituciones, ¿no?, y poner límites a las acciones de las autoridades. Yo diría que ese tema ha quedado un poco. Han quedado algunas personas que a veces no tienen suficiente valentía para enfrentar los retos de sus despachos, jueces y fiscales, y hay otros que sí, digamos, se compran el pleito. Entonces, ahí vemos que de pronto hay algunos que se demoran demasiado y eso da la idea de un favorecimiento. Hay otros que parece como que nunca van a acabar las investigaciones y también da la idea de lo mismo. Y eso además se corrobora con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya nos enteramos por el tema de los cuellos blancos que no solamente había sucedido que habían sido filtrados políticamente y había quedado alguna gente, sino que además habían intereses de fuera, ¿no?, vinculados a universidades y a negociantes, empresarios, que se encargaban de ver quién debería de ser elegido presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, para además generar alianzas políticas. Eso es una infiltración, precisamente eso le dio fin al Consejo Nacional de la Magistratura, y hoy tenemos a la Junta Nacional de Justicia que está funcionando bien. Yo diría que en realidad también las instituciones de control interno fracasaron, ¿no? La OVDA del Poder Judicial y la Fiscalía Suprema de Control Interno. Y la constatación de eso es que en estos momentos hay un concurso ante la Junta Nacional de Justicia para nombrar a las nuevas autoridades de control interno que van a ser independientes, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Ese cambio a mí me parece positivo y probablemente en la medida que asuman la misma conducta que hoy tiene la Junta Nacional de Justicia, que ha sacado a varios jueces y fiscales supremos que no debían de estar en carrera, va a significar también un cambio en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Va a ser muy importante este tema. Yo creo que es una circunstancia en la cual podría venir algo mejor, pero la explicación para lo que sucede es que han sido infiltradas las instituciones, han sido debilitadas desde el autoritarismo de los presidentes, ¿no? Y desde el tema, pues, de la corrupción. Yo creo que es la tarea que corresponde para el 2022, ¿no? Y que va a ser importante para cambiar el rostro en la justicia. Necesitamos gente que realmente sea valiente, que asuma su cargo y que arriesgue, porque ya sabemos que se van a venir las críticas, se va a decir que hay politización. Aquel que es investigado se defiende con uñas y dientes, como se dice, como gato, panza arriba y araña con las 4 patas. Pero la cuestión es que la justicia igual tiene que caminar, ¿no? Los policías, los fiscales, los procuradores tienen esa función, perseguir el delito. Y tienen que ser reforzados también por la sociedad civil, ¿no? Por las investigaciones periodísticas, por los buenos ciudadanos. Efectivamente, doctor Pedro Angulo, usted ha tocado y da una cosa muy importante, está reconociendo la infiltración en las instituciones de la corrupción, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en todas las áreas, ¿no? La corrupción ha penetrado y hay infiltrados, pues, y esa red de corrupción que existe, que usted la debe conocer, como se dice, están los cuellos blancos, bueno, pues viene pues de la época de Blancanelia Colán, viene pues con fiscales que ya los conocemos, o sea, desde esa época, y como dice usted, en la Fiscalía se sabe quién es quién, como en el Poder Judicial se sabe quién es quién. ¿Qué juez es bueno y qué juez no es bueno? ¿Qué juez cobra y qué juez no cobra? ¿Cuál es la tarifa de este juez y cuál es este juez cobra más, este juez cobra menos? Así, cada uno tiene una tarifa. O sea, eso lo sabemos, no, ándate acá para este lado, por acá, ¿no? Porque con este juez lo podemos manejar, con este fiscal podemos manejarlo, ¿no? Con esto no, porque estos sí, estos son más duros, ¿no? Sabemos esas cosas, ¿no? Y también en otras instituciones también sabemos cómo funcionan, los ministerios ni hablar, pues, ¿no? Los ministerios en transportes y comunicaciones, las licitaciones, etcétera, sabemos cómo funciona y cuántos son las tarifas. Entonces, en buena hora que se estén haciendo esas correcciones que usted habla de los órganos de control en la Fiscalía y en el Poder Judicial, porque si no, pues, como dice, como decimos, o como dicen los congresistas, otorongo no come otorongo, en la Fiscalía también sucede lo mismo, ¿no? Nadie, entre ellos no se tocan, ¿no? Y en el Poder Judicial tampoco se tocan, ¿no? Y se cambian, rotan y siguen los mismos, ¿no? Y la corrupción sigue ahí permanente y sigue reinando. Entonces, eso es un punto vital que usted está tocando. Pero ¿qué más hay que hacer a nivel de las instituciones? Ya hemos hablado de la Fiscalía y del Poder Judicial, de las otras instituciones, como por decir, en el Poder Ejecutivo, para que el presidente de la República no esté involucrado y no, por ejemplo, ya en estos momentos el Procurador General está denunciando al presidente de la República. Hay fiscal que también lo está denunciando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo controlamos a los órganos del Poder Judicial? Ok, usted ha mencionado un tema importante, las redes. Efectivamente, ¿no? Nosotros ya tenemos criminalizado la existencia, inicialmente se dijo bandas, luego se ha hablado de organizaciones criminales, criminalidad organizada. Hay partidos políticos que han sido identificados con este tema, pero lo que había quedado por fuera y probablemente sea la nueva norma que tendrá que darse en algún momento son las redes. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay criminalidad organizada hay una cabeza,
hay otros que son los segundos y hay otras labores permanentes con las cuales se cometen delitos. Pero con el tema de las redes son más movilizables. Son como esas bandas de delincuentes que a veces se unen, cometen un atraco y después se separan todos. Y luego cuando uno tiene una idea, se reúnen de nuevo, asaltan y después se deshacen. A eso no se le puede decir que sea organización porque no tienen permanencia. En cambio, hay redes. Así como llegan autoridades y se revela que no han llegado con una finalidad de compromiso social, sino para corromperse, nosotros sabemos que a nivel de los ministerios y distintos organismos públicos existen ya redes que al que no llega corrupto lo corrompen. O sea, la red ya está dentro de ministerios, dentro de ciertos organismos, y que lo que hacen es lobby, favorecen a ciertas personas, y en todos los ambientes hay eso. En minería, en pesquería, en educación, siempre hay algunos que ganan las licitaciones, que se benefician como otros no. Entonces, en ese sentido, el combate a nivel del Ejecutivo es amplio, ¿no? Porque el Ejecutivo tiene tantos ministerios, tantos organismos, y a veces lo que no hay es voluntad política. Hoy en día, cuando el presidente Castillo dice vamos a combatir la corrupción, simplemente a mí me hace recordar al señor Vizcarra, que decía combatimos la corrupción, denuncien, y la verdad es que se descubrió que él estaba involucrado y hoy tiene más de 10 procesos penales. Entonces la realidad es que el discurso no convence, a los que ya tenemos cierta experiencia no nos convence, y en estos momentos no se está dando una lucha contra la corrupción, más bien se está demostrando que alrededor del presidente hay personas involucradas en corrupción. Entonces, eso es grave y definitivamente no nos podemos hacer de la vista gorda, ¿no? También se tiene que investigar al presidente. Al presidente lo que no se le puede es acusar por mandato constitucional, pero sí se le puede investigar. Y bien que lo que ha hecho el procurador al hacer la denuncia, porque eso ya motiva a que la fiscal de la Nación tenga que iniciar las investigaciones. Cuando hay indicios y esos apuntan coherentemente a un aprovechamiento del cargo para beneficiar a alguien, no podemos ser nosotros de quienes miran para otro lado o quienes defienden lo indefendible. Aquí se tiene que investigar y me parece bien. He escuchado a la Premier que ella dice se tiene que investigar. He escuchado también al ministro de Justicia, el doctor Avelino Guillén, a quien conozco, se tiene que investigar. Eso me parece muy bien. Las personas de derecho saben que esto tiene que investigarse y ahí no hay ninguna sorpresa. El tema, yo creo, y por la última pregunta, que probablemente tiene que cambiarse también la Constitución. No podemos seguir mirando que los presidentes delinquen y que no se puede hacer nada. A mí me parece interesante el proyecto que ha presentado la congresista Susel Paredes, en el sentido de modificar la Constitución y considerar algunos delitos concretos por los cuales el presidente sí puede ser, en la medida en que los comete y se demuestre, sacado de la presidencia, ¿no? No me parece que debamos de convivir con presidentes que cometen delitos y porque no están considerados ya en la Constitución, eso va a parecer como que fuera santo y bueno. Eso no debe de ser. Es un privilegio que no tiene justificación. Finalmente, doctor Pedro Angulo Arana, la pregunta puede ser muy tonta de repente, pero la pregunta es muy sencilla. Todo lo que hemos visto en los últimos 30, 40 años son operadores. ¿Quién está detrás de la corrupción? Esa es la pregunta. O sea, ¿quién está detrás de ese poder corrupto histórico acá en el Perú? Porque los que están entrando son operadores, los presidentes, los ministros, los alcaldes, los gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Y no tienen la suficiente fuerza, poder, como para entrar pues y tratar de manejar todo. El que demostró esa capacidad de corrupción y de manejo fue Montesinos, ¿no? Que hasta las Fuerzas Armadas tuvo el control, pero ya eso ha sido a inicios del año 2000, ya pasaron ya 20 años. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Al igual que las drogas, entra un cartel y sale otro cartel, más o menos así funciona la corrupción en el Perú. Yo creo que lo que sucede es que el tema de la corrupción, sobre todo,
afecta o vincula a dos personas. Uno, los que no teniendo dinero quieren enriquecerse, y dos, los que ya teniendo dinero quieren enriquecerse más rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede en este último caso? Tenemos a Odebrecht. Odebrecht es una empresa brasileña que ha hecho corrupción hasta en Estados Unidos, me parece, y por eso es que inició su debacle, ¿no? Llegó a Estados Unidos, no es que en Estados Unidos no haya gente corrupta. Ellos venían con una capacidad de corrupción. ¿Y qué es lo que ganaban? Dinero extra, porque, digamos, hay empresas que construyen mal, le quitan cemento, le quitan ladrillo de calidad, al final el tema se derrumba, y ellos, bueno, se descubre que hubo corrupción. Odebrecht no, Odebrecht trabajaba bien, pero sacaba el doble del dinero y lo repartía con aquel que estaba en el poder. Entonces, la corrupción permite eso, ganar más dinero, ganar dinero extra. Igualmente, nosotros sabemos que las empresas que son internacionales, como por ejemplo acá Movistar, ¿no? Movistar en otros países del mundo cumple, pero en un país donde hay corrupción, de pronto esta empresa pues no paga al día sus impuestos, busca conversar con los que están en el Congreso a ver qué lobby es bueno para dejar de pagar, porque ahí hay ganancia también. Entonces las empresas que en otros lugares cumplen las leyes, aquí encuentran caldo de cultivo para no cumplirlas y para enriquecerse más rápido y más. Entonces nosotros estamos dejando esa idea, y el extranjero que viene se adecúa simplemente. Y como tenemos personas que, no hay que decirlo, ¿no? Son vendepatria. No podemos decir que sean patriotas personas que se coluden para enriquecerse aunque el país se hunda. No les interesa el país, por eso es que después se van a vivir al extranjero en cualquier momento. No hay un vínculo de cariño, de estima, de destino con el país. Y si tenemos esas personas que también les gusta la plata y que llegan al poder, definitivamente lo que van a hacer es conectar, como se dice, con el extranjero, con el que tiene capital, sea nacional o de fuera, e igual van a corromper. Entonces tenemos que cambiar la política, y eso lo tenemos que hacer desde la ciudadanía, denunciando los casos y motivando a que las personas no elijan mal, motivando también un cambio. Cuando tenemos instituciones que empiezan a funcionar, esas instituciones hay que respaldarlas. Cuando tenemos fiscales o jueces que son valientes, hay que respaldarlos, porque lo que no quisiera los corruptos es que existan esas personas. Los aíslan y los tratan de sacar de carrera. Y a ellos es a quienes podemos nosotros esperar que realmente se produzcan esos actos, esos casos que hagan la diferencia, que signifiquen la sanción de aquel que cometió el delito. Siempre hay algunos, así también como hay buenos periodistas que se preocupan de estos temas y que no están más bien apagando y disimulando las cosas que hacen las autoridades, ¿no? Entonces, como decimos, en todas partes se cuecen habas. Lo ideal es juntarnos, reunirnos para combatir la corrupción, para colocarla más bien contra la pared, y no que sean los buenos ciudadanos los que tienen que esconderse, los que son perseguidos, los que les quitan la palabra y no pueden expresarse. Muy bien. Muchas gracias, doctor Pedro Angulo Arana, ex fiscal anticorrupción, por habernos concedido este importante diálogo con usted, y creo que algo se ha aprendido hoy día. Gracias por su participación. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.